Parece imposible, pero existe un linaje de aristócratas franceses con tesoreros, señores y marqueses que descienden directamente de un indígena de Brasil. Esto se debe a que en el siglo XVI, un nativo llamado Isamirim no solo fue a Francia, sino que también ingresó en los más altos círculos de la nobleza francesa, casándose con una aristócrata y formando una vasta descendencia de marqueses y señores en Normandía y Provenza. Pero ¿cómo fue posible eso? ¿Cómo llegó el nativo de Brasil a Francia en pleno siglo XVI? ¿Cómo sobrevivió él en Europa? Y además, ¿cómo logró integrarse entre la nobleza y casarse con un aristócrata? ¿Y por qué casi nadie escucha hablar de él hoy en día? En el video de hoy vamos a sumergirnos en la desconocida historia de Isamirim para entender no solo sus logros, sino también por qué su historia es tan incómoda y tan borrada de los libros. Para comprender la historia de Isamirim, necesitamos volver a las grandes navegaciones. A principios del siglo XVI, la costa de Brasil estaba prácticamente abandonada. A pesar de algunas expediciones de reconocimiento como la de Pedro Álvares Cabral, los portugueses preferían enfocarse en el comercio con la India, especialmente por la poca población de la que disponían. Y Francia, sabiendo esto, empieza cada vez más a enviar expediciones para aprovecharse de esa ausencia, y es en 1503 cuando una de ellas llega a la costa sur de Brasil. Como bien relata la obra La relación del viaje del capitán Bonneville, escrita por él en 1505 a las autoridades francesas, el capitán francés relata que en 1503 salió a bordo de su nave la Explorer, buscando intentar rodear el Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, una terrible tormenta desvió el barco de su ruta y terminaron llegando a lo que hoy es la costa de Santa Catarina. Allí los franceses fueron recibidos con una sorprendente hospitalidad por los nativos de la tribu Carijó. Haciendo amistad con los nativos y en especial con el jefe de la tribu que se llamaba Arosca, los franceses acordaron intercambiar productos por Palo Brasil y también llevar a Francia a dos nativos, uno de unos 40 años llamado Namua y otro más joven, de unos 14 años llamado Asomerico, que era hijo del jefe indígena. Asomerique probablemente es la francisación de Samirim, que significa pequeño jefe. El acuerdo era bastante simple. Bonneville llevaría a los dos nativos a Francia y los devolvería en 20 lunas, es decir, en 20 meses, y en ese tiempo ellos aprenderían el idioma, las costumbres y cómo usar armas de fuego. El cacique deseaba que su hijo regresara con todo lo que los europeos sabían hacer: cuchillos, hachas, espejos y armas. Y así tendría lo mejor de la civilización europea y su conocimiento práctico en manos de los carijós. Pero curiosamente, el permiso del cacique también tiene mucho que ver con la creencia que muchos nativos tenían en la tierra sin mal. Como bien señala la antropóloga Hélène Clastres, la mitología guaraní carijó creía que la tierra sería destruida muy pronto, y que más allá del mar había una tierra buena, sin preocupaciones ni guerras y con mucha abundancia, y que esa tierra debía ser buscada. ¿Eso habría motivado al líder a confiarle su propio hijo a esa expedición francesa? ¿Sería la búsqueda de la tierra sin mal? ¿O al menos traer algunos de sus artificios a las costas americanas? Sin embargo, él no sabía que su hijo nunca regresaría. Y ya en el viaje de regreso a Francia, un desastre se abate sobre la tripulación. Aún en aguas sudamericanas, un brote de escorbuto se desató en la embarcación. Namua no resistió y murió en medio del Atlántico, bautizado a toda prisa antes de morir. El joven Samirim también estaba a punto de morir cuando Bonneville lo bautizó personalmente y se convirtió en su padrino. Pero curiosamente, después del bautismo, el joven termina mejorando de la enfermedad y escapando de la muerte. Los franceses, continuando su viaje por la costa brasileña, encuentran indígenas muy diferentes de los hospitalarios carijós. En sus escritos, mientras que a los carijós les dedica grandes elogios, a estos otros indígenas, Bonneville los llama rudos, desnudos y crueles devoradores de hombres, refiriéndose probablemente a los tamoyos tupinambás o tupiniquins. Y al salir de Brasil, cruzando el océano, ya llegando a aguas europeas, el barco de Bonneville es atacado por piratas, que saquean la embarcación y matan a muchos de sus tripulantes.
Y como si eso no fuera suficiente, el barco entero todavía se pierde, encallando en medio de una barrera de corales. Así, junto con la embarcación, que ya era muy cara, también se pierde gran parte de las cargas de palo de Brasil que Gonneville había conseguido. De ese modo, el francés se ve arruinado. Gonneville no logra convencer a nadie de emprender un nuevo viaje a Brasil, después de una experiencia tan traumática. Y así, pronto se ve sin condiciones de regresar para devolver al joven indígena de apenas 14 años a la tribu Carijó, a pesar de haber prometido volver en 20 meses, y todo esto lo relata en sus memorias con gran pesar. De este modo, para indemnizar al joven nativo, el capitán lo adopta como hijo. Y como el capitán Gonneville no tenía hijos, ese joven termina convirtiéndose en su único heredero. Y además de eso, el capitán pronto se encarga de casarlo con una pariente francesa. De ese modo, cuando Gonneville muere, le deja a Esomeric su nombre, su herencia y las armas de su familia. Y Esomeric, ahora llamado Binot, vive una larga vida en Normandía, hasta morir en edad avanzada con más de 95 años, y junto a su esposa francesa de la familia de Gonneville, con quien se casó, tendría nada menos que 14 hijos que le darían una vasta descendencia, incluso entre la aristocracia. Como heredó las armas de su padrino, su fortuna, y tuvo una esposa de alta clase social, Binot Palmier Esomeric logró integrarse e integrar a sus hijos con facilidad en la alta nobleza francesa. Leila Perroni nos narra bien los destinos de los hijos. Uno de ellos se casó con la aristócrata Jeanne Robillard, con quien tuvo varios hijos. Otro fue presidente de los tesoreros en Provenza, estando casado con la marquesa. Otro se casó con la demoiselle y una hija suya se casó con el señor de la Rosière. Y el origen de Esomeric como nativo brasileño, curiosamente, a pesar de no impedirle casarse en medio de la aristocracia, tendría efectos tributarios inesperados. Como bien relata la investigadora Vanessa Pastorini en su artículo, en 1658 una viuda aristócrata francesa llamada Marie Colette de Beauvais hizo una reclamación junto a sus hijos al rey de Francia, Luis XIV, por causa de un impuesto sobre propiedades de extranjeros, siendo que ella y su difunto esposo eran franceses. Y, sorpresa, ella descubrió que estaban cobrando ese impuesto porque su difunto esposo, Olivier Palmier, era bisnieto de Esomeric. De ese modo, la corona intentaba imponer el impuesto a extranjeros en la tercera generación de descendientes de Carijó. Y el rey, atendiendo a la petición de la familia, deja de cobrar el impuesto. Pero la historia de Esomeric se haría más famosa a mediados del siglo XVII, con otro bisnieto suyo llamado Jean Palmier de Courtony, que se había convertido en abad y canónigo de la Catedral de Lisieux, en Francia, siendo extremadamente bien relacionado en las cortes europeas. En 1663 publicó un memorando que había enviado al Papa Alejandro VII, donde contaba la historia de su bisabuelo y defendía el derecho francés a las tierras australes. Y a pesar de no lograr esa pretensión, esa documentación enviada al Papa ayudó a trazar de forma más clara la genealogía de Esomeric. De hecho, Esomeric no era el único indígena presente en Europa. Lisboa estaba llena de nativos de Brasil, ya sea llevados como esclavos domésticos al principio, ya sea entrando en la orden jesuita o incluso casándose con portugueses, lo que generó una gran integración en Lisboa. Incluso el propio Marqués de Pombal, que era el brazo derecho del rey Don José I, descendía de una nativa de Brasil, la india Muira Ubi. En Holanda también había algunos como Pedro Poti, que vivió en Holanda antes de ayudar a los holandeses en la conquista del Nordeste, y con otros siendo llevados a Francia para hacer propaganda de Brasil, como en la icónica fiesta brasileña de Rouen. Sin embargo, Esomeric con el paso del tiempo no solo sería olvidado, sino también ocultado e incluso atacado en la historiografía normanda. El escritor Jacques Levesque de Pont-Raro Arte publicó un libro en el que acusaba al abad Palmies en el siglo XVII de falsificación. A história sobre seu antepassado, diciendo que Binot no era el nativo Carijó, sino el hugonote radical que había saqueado Lisieux en 1562. Sin embargo, historiadores como Jean-Pierre Chalin
y Michel Molat pronto se encargaron de refutar su tesis, probando la existencia de Esomeric a través de otras fuentes contemporáneas. Como bien señala la profesora Leila Perrón Moisés, el intento de borrar de la historia a Esomeric se debía a que su historia era considerada demasiado bonita. En la historia de Esomeric es posible ver a un europeo como Gonneville, que tuvo una buena relación con el nativo brasileño y que, según sus propias cartas, se vio imposibilitado de cumplir su promesa de devolverlo, insertándolo entre la aristocracia francesa, donde tendría una vasta descendencia. De la misma manera, podemos ver, por ejemplo, al portugués que tenía una gran amistad con los indígenas y luchaba a su lado, o Jerónimo de Albuquerque, que consolidó una de las alianzas más prósperas con los indígenas de Brasil. El hecho de que existan ejemplos de cierta concordia hace que haya un intento de borrar a estas figuras, volviéndolas completamente desconocidas para el público, ya que perjudican la imagen del europeo como villano y del indígena como víctima. Pero el hecho es que Esomeric no solo existió, sino que tiene una de las historias de Esomeric, y su existencia demuestra la grandeza y complejidad de muchas relaciones entre nativos y europeos en medio de los grandes viajes de exploración. ¿Y tú conocías la historia de Esomeric? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora para fortalecer nuestro trabajo. Y si la historia del nativo Carejot te sorprendió, imagina tener acceso a episodios completos sobre personajes igualmente olvidados como él. Eso es posible haciéndote miembro ahora mismo del canal. Así tienes acceso a decenas de videos exclusivos, al grupo de WhatsApp y a clases en vivo para poder profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.